poquito de tiempo antes de las 9 para poder hacer unas actividades de gimnasia cerebral. No sé si el concepto de gimnasia cerebral es familiar para ustedes. Es un concepto ya, pues, no es ni nuevo, pero tampoco es muy viejo. Un término intermedio que normalmente se utiliza mucho en la parte de las clases, ya sea en primaria, en preescolar, bueno, más que todo en primaria, porque los niños en preescolar ciertas actividades no las pueden hacer, pero sí con seguridad en primaria, secundaria y en la parte universitaria, eh, con un cúmulo de actividades que se utilizan para fortalecer la parte de la atención, la parte de la concentración, la parte de la memoria. Y bueno, aquí la finalidad de la noche de hoy es que de parte de ustedes podamos hacer la actividad, pero activando cámara, porque son unos ejercicios prácticos que vamos a hacer. Entonces yo les voy a colocar la guía de lo que tienen que hacer y luego les coloco cuáles son los beneficios que tiene cada uno de ellos. Entonces la finalidad es que ustedes lo hagan desde su casa, ¿sí? Y podamos evidenciar pues cómo se sintieron con cada una de las actividades. Entonces, no es obligatorio para todos. Los que tengan la facilidad de poder activar cámara y hacer la actividad, maravilloso. Listo, Yadin, no hay problema. Los que tengan la posibilidad, pues lo hacemos. La finalidad es como dinamizar un poco el proceso de que en estas 2 horas no sea todo teoría, sino también evidenciar unas actividades de gimnasia cerebral que les van a servir mucho a ustedes como antesala de cada una de sus clases para fortalecer determinados procesos cognitivos en sus estudiantes. ¿Listo? Bueno, hablemos entonces un poco sobre la parte de la neuroeducación. Y bueno, la época en la que nosotros vivimos actualmente está muy marcada por la creciente búsqueda del desarrollo del potencial de cada uno de los seres humanos. Y ese potencial está directamente relacionado con un complejo proceso de desarrollo y un complejo proceso de maduración de algo que se llama sistema nervioso central. Y obviamente también el cerebro con cada uno de sus lóbulos, con cada una de sus estructuras cerebrales y con cada uno de sus hemisferios cerebrales. Esto, eh, la importancia del sistema nervioso central, la importancia del cerebro en conjunto con la influencia que tiene el medio ambiente, es lo que va a lograr que nuestros estudiantes puedan ir adquiriendo determinadas habilidades que nosotros, pues a través de nuestro quehacer pedagógico y de nuestro quehacer académico, vamos fortaleciendo en ellos. Entonces, las neurociencias que en los últimos años nos han permitido revelar múltiples e increíbles misterios que tenía el cerebro y su funcionamiento ya no se está quedando solamente en el campo de la psicología o el campo de la salud. Ahora también las neurociencias están aportando al campo pedagógico y están aportando unos conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje. Es decir, esas estructuras cerebrales que están implicadas en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos han enseñado, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Nos han enseñado, por ejemplo, cómo funcionan las emociones, cómo se ligan esos procesos emocionales a los procesos pedagógicos. Y también nos han enseñado muchas otras funciones cerebrales que día a día son estimuladas y son necesarias el hecho de fortalecerlas dentro del aula. Ahora bien, todo docente, sea cual sea el grado que esté orientando, es importante que todo docente conozca
y al mismo tiempo entienda cómo aprende el cerebro, cómo el cerebro procesa la información, cómo el cerebro controla las emociones, cómo genera los sentimientos, cómo controla nuestras conductas o cómo se vuelve tan frágil frente a determinadas situaciones, frente a determinados hechos o frente a determinados estímulos. Y eso llega a ser un requisito completamente indispensable para que el docente pueda generar una innovación pedagógica y pueda generar una transformación de los sistemas educativos. Y en este sentido, la neuroeducación contribuye a disminuir esa brecha que se estaba generando entre las investigaciones de las neurociencias o las investigaciones neurocientíficas y la práctica pedagógica, con la finalidad de que ya estas concepciones se vayan uniendo poco a poco y se aporte enormemente un marco teórico y una literatura a la pedagogía, a la didáctica y a la educación desde las neurociencias. Y miren, por ejemplo, objeto de estudio e incluso también ha sido objeto de críticas durante toda la historia de la, que si anteriormente se aprendía más, que si en la actualidad con todas las tecnologías de la información y la comunicación estamos aprendiendo más, si la escuela tradicional es mucho mejor que la escuela romántica, es decir, distintas concepciones eh, de lo que es la práctica pedagógica, ¿sí? Y todo esto nos hace reflexionar acerca del rol fundamental que tiene el docente o que tiene el educador cuando habla del concepto de educación. Y entendemos que la educación de cualquier estudiante o cualquier individuo o cualquier ser humano viene siendo la puesta en práctica de unos medios apropiados para poder transformar un conocimiento o para permitir al estudiante que él mismo transforme su conocimiento. Pero esa responsabilidad o esa enorme responsabilidad de transformar el conocimiento está en las manos de cualquier docente. Y si hablamos de los medios apropiados para que se genere una innovación o una transformación de la educación o de la práctica pedagógica, corresponde básicamente en primer lugar en entender qué es lo que vamos a transformar. Que el ser humano, es procesos cognitivos, lenguaje, un pensamiento, también tiene unas habilidades emocionales, también tiene unas habilidades sociales, también tiene unos comportamientos morales, unos comportamientos físicos o conductuales, e incluso debemos hasta considerar que hay unas características de conducta espiritual, los principios cristocéntricos en el aprendizaje. Pero todo esto, ¿sí? Todas estas emociones, todas estas conductas, debemos entender que viene del órgano, por así decirlo, más noble que tiene nuestro cuerpo, y es el cerebro. En el cerebro a la parte de estudiar el cerebro desde dos aspectos fundamentales. El aspecto de las estructuras, que son en sí la forma física
de lo que compone el cerebro. Por ejemplo, dentro del cerebro hay unas estructuras, una que se llama hipocampo, otra que se llama amígdala, otra que se llama ganglios basales, ¿sí? Por colocarle un ejemplo de las tantas que hay. Esa es la parte estructural que compone el cerebro. Pero estas estructuras también tienen un aspecto funcional, es decir, ellas se encargan de algo. Por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura cerebral que está en nuestro lóbulo temporal. Nuestro lóbulo temporal está ubicado aquí donde estoy colocando mis manos. El hipocampo es el encargado de que tú puedas almacenar toda la información que desees. Esa información que, por ejemplo, tú tienes la facilidad de recordar de tu quinceañero, aún teniendo 40, 50 o 60 años, se la debes al hipocampo. El hecho de que vayas a un zoológico y no te le acerques a un león porque te da miedo, eso se lo debes a la amígdala cerebral. Entonces, las estructuras como tal tienen unas funciones y el hecho de conocerlo han posibilitado una mayor comprensión acerca de cualquier proceso de aprendizaje. Incluso las investigaciones donde se utilizan neuroimágenes, las neuroimágenes son estudios a nivel cerebral que permiten un entendimiento de qué estructuras cerebrales se activan frente a determinado proceso. Todos estos estudios permitieron viabilizar un mayor conocimiento sobre las funciones que tiene el cerebro, ya sea a nivel superior o un nivel más complejo. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué articulamos fonemas? ¿Por qué tenemos la capacidad de poder recordar palabras y articularlas fácilmente en una oración? Es que si olfateo una colonia, yo puedo recordar a mi ex o puedo recordar a una persona. O cómo tengo yo la capacidad de que hay millones de estímulos en la calle cuando voy caminando, pero me llega un mensaje y yo solo centro mi atención en el celular. Todos los estudios de neuroimágenes han buscado entender esas funciones específicas que tienen las estructuras cerebrales en estos aspectos fundamentales. Porque lenguaje, memoria y atención son tres procesos cognitivos importantes que se utilizan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque si tú tienes un estudiante que no atiende un estímulo que le estás enseñando, ¿qué información va a almacenar en su memoria si ni siquiera es atendida? Para que una información pase a la memoria, inicialmente tuvo que ser atendida. Y entonces, y no nos damos cuenta que su problema no es de memoria, sino que su problema es de atención. No atiende los estímulos como se le están presentando y cuando se le pide que los recuerde, entonces no hay nada. Es como si fueras a la tienda a comprar una libra de papa, la tendera te entrega las papas y te entrega una bolsa. Y tú te vas con la bolsa para la caja sin las papas. Lo mismo ocurre con el proceso de atención y memoria. Si tú no echas las papas en la bolsa, no las vas a llevar a tu casa. Si no atiendes un estímulo, ¿cómo lo vas a almacenar en la memoria? Y estos procesos cognitivos hay que estarlos estimulando, hay que estarlos fortaleciendo, hay que estarlos evaluando día tras día en cualquier centro educativo, en cualquier instituto educativo y en cualquier universidad, ¿sí? Entonces, todas estas investigaciones nos han permitido revelar el hecho de cómo ese desarrollo cerebral, que obviamente empieza en el útero materno y sigue las diferentes etapas del ciclo vital, le dan un sentido a la coherencia cognitiva que tienen los estudiantes para adquirir una información, donde incluso la herencia genética, donde incluso el mismo entorno
se van entrelazando poco a poco para ir definiendo la calidad del conocimiento que tienen los seres humanos. Entonces, hablando un poco sobre el cerebro, pues podemos decir que es un órgano que hace parte o que forma parte del sistema nervioso central y que constituye la parte más voluminosa y más conocida que tiene nuestro encéfalo, porque dentro del encéfalo encontramos nuestro cerebro. Toda esta parte constituye nuestro encéfalo y dentro del encéfalo tenemos ese órgano tan importante. Dentro del cerebro, ya yéndonos internamente, vamos a ir más específicamente para que me puedan entender. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente. Creo que si han visto algún tipo de imágenes o películas, creo que han podido visualizar esa parte. Ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo y ese líquido cumple una función completamente fundamental. Es una función de protección, tanto en la parte física del cerebro como en la parte inmunológica. Entonces, dentro del cerebro, pues obviamente nosotros contamos aproximadamente con más de 80.000 millones de neuronas por medio de la cual se regula todas las funciones que tiene el cuerpo y la mente. Nuestras neuronas son capaces de hacer un proceso que se llama sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la conexión neuronal entre neurona y neurona. En estos momentos, si tú estás aprendiendo algo, es porque una neurona se está interconectando con otra y te está permitiendo que se genere ese aprendizaje. Por eso la importancia que tienen las neuronas, por eso es que se han estudiado mucho, por ejemplo, en el caso de lo que son las epilepsias y las convulsiones, en determinados estudiantes donde toda esa carga eléctrica destruye ciertas neuronas y nos damos cuenta que esos estudiantes tienen un proceso mucho más lento, es porque tienen menos sinapsis, menos procesos sinápticos para que se pueda generar un proceso de aprendizaje. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. Por el momento no, profe. Listo. Tico. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre 3 partes por las cuales está compuesta el cerebro. Y bueno, el concepto como tal que plantea la parte de la neuroeducación es darle una importancia al cerebro en ese ámbito educativo. Y por eso es importante que como docentes entendamos esa subdivisión que encontramos a nivel cerebral. Entonces, el cerebro está compuesto por 3 partes: el cerebro reptil, el cerebro límbico y el neocortés. Cuando nosotros hablamos del cerebro reptil, debemos entender que ese cerebro reptil es el responsable de todo lo que tiene que ver con tu control muscular, con tu control cardíaco, con tu control respiratorio. O sea, básicamente el cerebro reptil tiene un objetivo primordial y es el hecho de que tú puedas sobrevivir diariamente. El hecho de que tú puedas generar ciertos movimientos en el momento que vayas a comer, que tomas la cuchara, o el hecho de la caminata, o el hecho de levantar la mano, son controles musculares que están mediados por el cerebro reptil. Hay otra parte del cerebro que es el cerebro límbico. Lo contextualizo un poco.
Cuando a nivel cerebral hablamos de sistema límbico, siempre váyanse a las emociones, a los sentimientos, a la parte afectiva del ser humano. Cada vez que le hablen de sistema límbico. Y nuestro sistema límbico, gracias a él, tú tienes empatía con las demás personas, tú puedes generar inteligencia emocional con los demás, tú expresas afecto y entiendes los estados emocionales que tienen los demás individuos. Por ende, cuando hablamos del cerebro límbico, estamos hablando de una parte del cerebro que se encarga de procesar las emociones, que se encarga de procesar cómo dentro de las relaciones con los demás nosotros expresamos sentimientos, expresamos emociones y expresamos afectos. Y el cerebro límbico también tiene una característica, y es que en este cerebro límbico se dan los pasos iniciales para un proceso de memorización. Dentro del sistema límbico, muy cercano encontramos el hipocampo, encontramos la amígdala cerebral, dos estructuras cerebrales fundamentales para los procesos de memorización. Con el hipocampo se almacena información y se puede recordar información a largo plazo. Información que te pudo haber pasado hace meses, hace años. Con la amígdala hay una característica. La amígdala, al tener un proceso de memorización también, la capacidad de poder almacenar información y poder recordar, la amígdala, como tiene un componente emocional muy fuerte, nos ha permitido entender en la neuroeducación que se asocia a la parte del aprendizaje y las emociones. Por eso es que nosotros a veces notamos que cuando tu estudiante está muy contento, cuando tu estudiante está muy feliz, sus procesos de captación y memorización salen más a flote. No es lo mismo un estudiante aburrido que un estudiante feliz. Esa felicidad permite un estado de ánimo que conlleva que el estudiante tenga mejores procesos de captación y memorización de una información. ¿Sí? Entonces, el sistema límbico también está asociado a la regulación primaria de la motivación. Es decir, es una de las principales estructuras con las que tenemos que trabajar a través de la innovación educativa, porque si tú planeas actividades didácticas, actividades que motiven al estudiante, estás fortaleciendo la estimulación de esta estructura cerebral. Y si tú fortaleces la estimulación de esta estructura cerebral, estás logrando que tu estudiante tenga mayor motivación frente al proceso educativo. ¿Sí? Y no olvidemos que nosotros no podemos hablar de aprendizaje sin hablar de memoria. Nosotros tenemos que hablar de memoria, porque la memoria es un proceso fundamental en nuestros estudiantes. Y yo no estoy hablando del aprendizaje memorístico, no. Yo estoy hablando de la importancia que tiene la memoria en el hecho de poder evocar una información cuando la necesitamos para nuestro proceso educativo. Porque imagínense un estudiante que no tenga bien desarrollado o no cuente con estructuras que permitan almacenar la información. Eso es como si tú echaras el agua en un vaso que está completamente roto. Esa agua va a caer toda en el piso, toda se va a perder. Lo mismo ocurriría aquí. Se capta la información, pero esa información no hay dónde guardarla, no hay dónde almacenarla.
Por eso la memoria y el aprendizaje son aspectos fundamentales para que el estudiante, en el momento en el que se le pida que pueda recordar una información, lo pueda hacer. Porque en el momento que tú llegas al salón de clases y con una simple actividad que se llama lluvia de ideas, ahí necesitas que el estudiante tenga memoria. Y no estoy hablando de aprendizaje memorístico. Porque yo les puedo preguntar a ustedes, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre neuroeducación. Ustedes tienen que irse directamente a su memoria a recordar toda la información que tengan que esté relacionada con el concepto de neuroeducación. Imagínense que ustedes no tengan dónde buscar esa información. No podríamos hablar inmediatamente de un proceso de aprendizaje. Por eso la memoria y el aprendizaje van a estar muy ligados. Y de ahí nace la importancia del fortalecimiento de la estimulación de procesos de estructuras cerebrales como el hipocampo y la amígdala, ¿sí? Entonces, en ese instante en el que tú buscas, por ejemplo, fortalecer habilidades en tus estudiantes a través de actividades lúdicas, por ejemplo, como las que les voy a compartir en la gimnasia cerebral, está fortaleciendo estos procesos y vas a ir logrando que tus estudiantes puedan ir estimulando estas estructuras a nivel cerebral y puedan ir adquiriendo mayor información dentro del proceso. Porque recuerden que hay que motivar a nuestros estudiantes. Por eso les mencionaba la importancia del cerebro límbico, ¿sí? Que tiene que ver con toda la parte de nuestras emociones. Y hay un neocortés, y en el neocortés nosotros encontramos los hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ellos funcionan en forma de cruz, en forma de X. ¿Qué quiere decir eso? Que mi hemisferio derecho controla toda la parte izquierda mía, o toda mi parte izquierda. Es decir, que el hecho de que yo levante mi mano izquierda es gracias a que el hemisferio derecho dio esa orden. O sea, que hace esto. ¡Sa! Y mi hemisferio izquierdo hace esto. ¡Sa! Es decir, que mi hemisferio izquierdo me está indicando que mueva la mano derecha. ¿Sí? Por eso funcionan en X. Hemisferio derecho controla la parte izquierda de mi cuerpo, hemisferio izquierdo controla la parte derecha de mi cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, dentro del neocortés vamos a encontrar, vamos a llamarlo una sede, ¿sí? Porque hay muchas, pero en el neocortés encontramos una sede de la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Muchos dirán, pero no es lo mismo, no es lo mismo. El coeficiente intelectual es completamente distinto al coeficiente emocional. La inteligencia emocional es completamente distinta a la inteligencia intelectual. Tu inteligencia emocional está completamente relacionada con la forma en la que tú regulas tus emociones, en la forma en la que tienes un autocontrol emocional frente a determinadas situaciones. Tu inteligencia intelectual son los conocimientos del saber que tienes tú frente a determinadas asignaturas. Son aspectos completamente distintos, pero ambos tienen una sede en el neocortés. Y dentro del neocortés hay un proceso cognitivo muy importante que se llaman funciones ejecutivas. No sé si la han escuchado anteriormente. Las funciones ejecutivas te permiten a ti pensar, te permiten planificar, te permiten organizar. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como cerebro racional. De pronto en otras literaturas tú vas a encontrar cerebro reptil,
cerebro límbico y cerebro racional. Pero también vas a encontrar cerebro reptil, cerebro límbico y neocortés. Pero entiendan que cada vez que les hablen de cerebro racional, les están hablando del neocortés. ¿Listo? Entonces, el hecho de que tú estés diciendo ahora que se acabe la clase, me voy a comprar 1000 barras de pan. Eso lo hiciste gracias a las funciones ejecutivas. Planificaste. No, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que hacer esto, esto, esto. Ahí estás planificando. Se lo debes a las funciones ejecutivas que están en el neocortés. Entonces, de ahí nace la importancia de estos tres tipos, de estas tres partes del cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estimulamos nosotros estas partes del cerebro? Profe. ¿Sí? Que también en algunos textos lo van a conseguir como el cerebro triuno. No le alcanzo a escuchar. Que también algunos textos lo describen como el cerebro triuno, o sea, 3 en 1. Ese es el concepto que van a conseguir. Ah, sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias por su aporte. Listo. Bueno, ¿cuáles serían esas recomendaciones para poder trabajar estas tres partes del cerebro que les pueden servir a ustedes y que también pues, pueden aplicar en sus estudiantes a través de estrategias metodológicas o estrategias pedagógicas? Por ejemplo, si hablamos del cerebro reptiliano, el hecho de que tú empieces a realizar una rutina, digamos de que todos los días sales a caminar a las 5 de la tarde, eso es una rutina, un hábito. Algunos le llaman algún ritual. El hecho de que tú empieces un hábito o una rutina, con esa actividad ya estás fortaleciendo tu cerebro reptiliano. Esas personas que escuchan una canción y les gusta repetir la canción, y les gusta repetir la canción, y la cantan y la repiten y la repiten y la repiten, no es malo. Están fortaleciendo su cerebro reptiliano. Esa gente que le gusta, por ejemplo, escribir lo que va a hacer durante el día. Hay gente que lo hace, hay gente que hace una agenda de su día. Oye, tengo que hacer esto, estas actividades. Esas personas están fortaleciendo su cerebro reptiliano. En el momento que tú llegas a tu clase y colocas a tus estudiantes de pie y les dices, así sea que tienen que levantar las manos y bajarlas, ya con esa actividad estás fortaleciendo el cerebro reptiliano de tus estudiantes. Actividades motoras, por ejemplo, como lavar ropa y colgarla en el patio, está fortaleciendo el cerebro reptiliano. ¿Sí? Entonces, son actividades sencillas que yo lo que tengo que entender es el concepto. ¿Sí? Hay control muscular, todas las actividades que vayan en pro del fortalecimiento muscular de mis estudiantes van a fortalecer el cerebro reptiliano. Es decir, que si yo les coloco un roleplay a mis estudiantes donde ellos tienen que aportar conocimiento desde un aprendizaje kinestésico, también estoy fortaleciendo el cerebro reptiliano. En el momento que yo coloco a mis estudiantes a hacer un monólogo para una personificación, también estoy fortaleciendo el cerebro reptiliano. ¿Listo? En la parte del cerebro límbico, el hecho de que tú coloques a tus estudiantes a realizar actividades que tengan relación, por ejemplo, con actividades a nivel cooperativo, ahí está fortaleciendo el cerebro límbico. En el momento que tú colocas a un estudiante a trabajar en pareja o trabajar en grupo para solucionar un problema a través de algún tipo de actividad,
estás fortaleciendo el cerebro límbico. En el momento en el que tú les permites a ellos un espacio en el que pueden dialogar entre sí, en el que pueden compartir ideas, en el que pueden generar un debate constructivo, estás fortaleciendo el cerebro límbico. Todo lo que pueda generar un marco de convivencia entre los estudiantes, todo lo que tenga que ver con favorecer la autoestima de tus estudiantes, la parte del fortalecimiento de las emociones a través de las actividades, va a fortalecer el cerebro límbico. Y el neocortés, que por ejemplo, podemos trabajarlo mucho desde la parte de las funciones ejecutivas, todas aquellas actividades que tú le puedas colocar a tus estudiantes, que implique que ellos planifiquen, que ellos organicen, que ellos tengan que seleccionar algún tipo de conducta frente a una situación o que tengan que inhibir algún tipo de conducta frente a una situación, va a fortalecer la parte del neocortés. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento? No, señor. Listo. Bueno. Entonces, pues por esta parte, de las partes del cerebro, me dicen que no hay ningún tipo de duda. Todo bien, como dice el pibe. Profe, un pequeño aporte aquí. Bueno. ¿Sí? Cuando hablabas de los hemisferios, también para que tengan en cuenta, pues normalmente, como por poner un ejemplo aquí, cuando una persona sufre un accidente. Lo escucho un tanto lejos, señor Luis. Cuando una persona... El escuchante recortado, profe. Hola. Bueno, solamente para hacer un aporte, no sé qué si mejoró la conectividad o aún se escucha así entrecortado. Sí, ya se le escucha, señor Luis. No, simplemente iba a decir que normalmente cuando una persona ya se le escucha. Para hablar un poquito o dar un pequeño aporte, cuando una persona sufre un accidente y normalmente pierde temas del lenguaje, tiene que ver con algo que pasó en el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo lo que controla es toda la parte de la escritura, el lenguaje, la lógica, la parte analítica, es más lineal. Maneja todo el pensamiento lineal y la parte derecha o el hemisferio derecho es como lo que maneja lo holístico, la creatividad. Precisamente ya voy para esa parte. Ah, ok, dale, profe. Listo. Sí, señor Luis, ya precisamente estaba terminando de aclarar las dudas con la parte de las partes del cerebro para meterme un poco con lo que tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Entonces, así como les mencionaba el señor Luis, nuestro cerebro, como también les había comentado, se encuentra dividido en dos hemisferios. Estos dos hemisferios procesan diferente información, pero tienen una característica y es que se complementan a través de un grueso cúmulo de fibras nerviosas que tienden, por así decirlo, un puente entre ambos hemisferios. Son como unos cablecitos, pero que son demasiados, que se llaman fibras nerviosas, que permiten el complemento
entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Como les mencionaba el señor Luis, el hemisferio izquierdo rige toda la parte racional que tiene cualquier ser humano. O sea, gracias a tu hemisferio izquierdo es que tú, por ejemplo, le colocas lógica a las cosas. Gracias a tu hemisferio izquierdo eres analítico. Gracias a tu hemisferio izquierdo tienes la capacidad de poder generar un lenguaje verbal, un lenguaje escrito. Gracias al hemisferio izquierdo puedes leer. Gracias al hemisferio izquierdo puedes tener destrezas a nivel de extremidades. Pueden ser manos o pies. Ahora bien, quien tenga estas habilidades, que son poquitas para todo, es muy importante que en el momento que ustedes tengan libre, lean sobre los hemisferios y la importancia que tienen cada uno de estos. Nada más entendiendo el hecho de que si tú eres muy lógico, si tú eres muy analítico, más que el común, es porque tienes ese hemisferio izquierdo más desarrollado que el derecho, ¿sí? O lo tienes más desarrollado que otras personas. Por su parte, el hemisferio derecho dirige todo lo que tiene que ver con la parte emocional, con la parte de la comunicación, pero la comunicación no verbal, con la parte de la capacidad espacial. Cuando yo hablo de capacidad espacial, estoy hablando del hecho de que tú vas a salir al centro y tu cerebro enseguida te dice cuál es la ruta que tienes que tomar para llegar al centro. Esa es tu capacidad espacial, se lo debes al hemisferio derecho. La parte de la creatividad. Hay personas que son más creativas que otras y hay personas que vislumbran muchos procesos a nivel de creatividad. Es decir, que son personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho. ¿Listo? Entonces ya ustedes, solamente con esto, ya ustedes dirán, bueno, yo tengo más desarrollado el hemisferio derecho que el izquierdo, o yo tengo más desarrollado el hemisferio izquierdo que el derecho. Pero como les digo, hay muchas características más. Si yo me detengo a hablar solamente de hemisferios cerebrales, nos llevamos todo el diplomado de docencia. Entonces, cuando tengan la oportunidad de poder leer sobre los hemisferios, es muy importante. Entonces, estos dos hemisferios están conectados aproximadamente por más de 200 millones de neuronas. O sea, esto lo que nos permite entender es que a pesar de encargarse de diferentes funciones, que ya fueron las que les mencioné anteriormente, que son poquitas para todas las que hay, ambos hemisferios están involucrados prácticamente en casi todas las funciones mentales que tiene cualquier ser humano. Y cada hemisferio cerebral tiene 4 lóbulos. Hay un lóbulo frontal, que nuestro lóbulo frontal, que es esta parte de aquí, se encarga de todo lo que tiene que ver con la planificación, toda la parte de razonamiento, toda la parte del control emocional, entre muchas funciones más. ¿Sí? Tenemos un parietal por esta parte, que gracias a la parietal tú te comes una carne y percibes su sabor. Esa percepción del gusto se la debes al lóbulo parietal. El hecho de que salgas a la calle y el sol esté picante y lo sientas en tu piel, se lo debes al lóbulo parietal, que es la percepción del tacto. El temporal, que es esta parte de aquí, gracias al temporal, por ejemplo, el temporal tiene muchas características auditivas. Entonces, gracias al lóbulo temporal, nosotros podemos reconocer o procesar las palabras que ustedes están procesando en estos momentos que yo les estoy diciendo, se lo deben al lóbulo temporal. Cuando tú escuchas una canción y puedes identificar las tonalidades, por ejemplo, volumen, frecuencia, sonido, en una canción, se lo debes al lóbulo temporal. Y está el lóbulo occipital, que está acá atrás, junto al tallo cerebral, que está por el cuello, esta parte de atrás.
El lóbulo occipital tiene una característica y es que es un lóbulo completamente visual. Es decir, en el lóbulo occipital se procesa todo lo que tiene que ver con la vista. La forma de un estímulo, el color, el movimiento, todo eso se lo debes al lóbulo occipital. ¿Listo? Ahora bien, estos dos hemisferios son muy difíciles que se interconecten entre sí al mismo tiempo. Y ya se darán cuenta por qué. ¿Alguno de ustedes puede activar cámara para hacer una actividad? Una actividad que no va a demorar ni 30 segundos. El que sea, es una actividad sencilla. Listo. Tatiana. Levanta tu mano derecha. Tu brazo derecho. Listo. Ese brazo derecho lo vas a mover hacia adelante. Hacia adelante. Todo el que pueda activar cámara, actívelo. Sí, listo. Y mueve al mismo tiempo tu brazo izquierdo hacia atrás. Dale, dale, que se puede. Van a mover su brazo derecho hacia adelante y su brazo izquierdo hacia atrás. Es una actividad sencilla. Dale, Sara, que ahí se puede, ahí se puede. No, no es tan fácil. Jennifer, yo veo que me estás como tirando a pegar. Tatiana, estás nadando. Se te perdió la playa. Miren, ejercicios tan difíciles como ese, porque no les voy a decir que es un ejercicio sencillo, ejercicios tan difíciles como esos, se los recomiendo que todas las mañanas lo hagan. Y como estos hay muchos. Ustedes pueden buscar ejercicios para estimular los hemisferios cerebrales. Y además de esto, van a encontrar muchos. Por ejemplo, otro que se coloca es que con un marcador, tú vas a tomar dos marcadores, marcador aquí y marcador en tu mano derecha y marcador en tu mano izquierda. Entonces, mientras haces un círculo con tu mano derecha, vas a hacer un cuadrado con la izquierda. Y tienes que engranar eso. Todo lo que te permita intentar controlar dos actividades al mismo tiempo van a estimular los procesos a nivel de hemisferios cerebrales. Porque ahí recuerden que esa interconexión es muy complicada, porque es que mientras tú estás haciendo el círculo con la mano derecha, que se supone te lo mandó el hemisferio izquierdo, con la mano izquierda estás haciendo un cuadrado que te está mandando el hemisferio derecho. Y como les digo, como esta hay muchas actividades más que tú puedes hacer y que al mismo tiempo le puedes colocar a tus estudiantes para ir estimulando los hemisferios. Porque en el momento que tú descubras más funciones que tienen los hemisferios cerebrales, te darás cuenta por qué es importante estimularlos. Por qué es importante estimular el derecho, por qué es importante estimular el izquierdo. Hay personas que estas actividades que les acabo de colocar las hacen completamente sencillo. ¿Cómo lo hacen? No sé, tendrán una superestimulación de sus hemisferios cerebrales, pero les queda completamente sencillo o la han practicado mucho. Porque recuerden que el hábito conductual te va a hacer que tú simplifiques también todos estos procesos. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. No, pero estaba jugando con los marcadores, a ver. ¿Le dio? No. Entonces, esas actividades, uno las hace todos los días y está estimulando los hemisferios cerebrales. Y eso, con eso ustedes pueden colocar muchas actividades para sus estudiantes. Y a través de eso, ustedes están fortaleciendo los hemisferios cerebrales. Ya por lo menos saben unas cuantas, porque estas que yo les mencioné no son todas las funciones que tienen los hemisferios cerebrales. Estas son unas cuantas de
todas las funciones que tienen nuestros hemisferios cerebrales. Entonces, te darás cuenta que estimular los hemisferios cerebrales es muy importante en neuroeducación, es muy importante en tu quehacer pedagógico, porque te va a permitir desarrollar muchas más habilidades en tus estudiantes. ¿Listo? Ahora bien, hablemos un poco sobre los procesos cognitivos y la parte de la neuroeducación. Y para eso es importante entender un poco cómo aprende nuestro cerebro. Y en el momento que nosotros decimos, oye, ¿cómo aprende mi cerebro? Es importante entender que inicialmente hay una información del medio ambiente, una información del contexto, una información del entorno, una información externa. Y esa información ingresa por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Sentido visual, sentido del olfato, sentido del gusto, sentido del tacto y sentido de la audición. A través de esos sentidos ingresa toda la información del medio externo hacia nosotros, ¿sí? Cuando esa información ingresa, ya tenemos un cúmulo de experiencia. O sea que también podemos generar información a través de esos procesos de reflexión o esos procesos que tienen que ver con la parte de la imaginación. Ahora bien, cuando una información ingresa a los sentidos, cualquiera de los sentidos, esa información se envía a una estructura cerebral que se llama tálamo. ¿Sí? Tálamo. Ténganlo muy en cuenta. Toda información que ingresa por los sentidos se envía a una estructura cerebral que se llama tálamo. El tálamo se encarga de determinar qué tipo de información es y la envía al área del cerebro donde se procesa o donde se interpreta la información. Les voy a colocar un ejemplo sencillito para ver si me están prestando atención. Si la información es visual, entra por los ojos, es decir, por el sentido visual. ¿Dónde se supone que el tálamo tendría que mandar esa información para ser interpretada? Lo dije en la anterior explicación. Al lóbulo occipital. Muy bien, estamos en la jugada. O sea que el tálamo es como un servientrega. Yo llego al servientrega, coloco un paquete, coloco una dirección y el servientrega tiene que llevármelo a esa dirección. O sea que el servientrega es como el tálamo. Ahora imagínense que servientrega esté dañado. O sea que el tálamo esté dañado. O haya una afección, una alteración en la estructura del tálamo. O sea que si una información es visual, el tálamo la va a mandar para otro lado. La puede mandar para un lóbulo temporal, la puede mandar para un hipocampo, la puede mandar para otro lado donde no se interpreta esa información. O sea que esa información se puede perder. Es como si te mandaran 5 millones, tú mandaras 5 millones a una persona y Servientrega escribió la dirección mal. Esos 5 millones me llegaron a mí. ¿Será que yo los voy a devolver? Depende. Depende, ¿cierto? Normalmente para estas navidades no se devuelve. No, mentira. En el caso del ser humano es completamente distinto. Hay gente que sí lo puede devolver. En el caso
de las estructuras cerebrales, esa información se va a perder. ¿Sí? Voy a colocarles otro ejemplo a ver si están en la jugada. El profesor está hablando. Esa información ingresa a través del sentido de la audición. Son palabras que estoy escuchando. El tálamo, ¿dónde debería mandar esa información para que sea interpretada? Para que ustedes puedan entender las palabras que yo estoy diciendo. Al lóbulo temporal. Exactamente. Muy bien. Están en la jugada. El tálamo, bueno, el mototaxi escuchó que me tiene que llevar al gran centro del parque. ¿A dónde tendría que mandar la información el tálamo? Tendría que mandarla a 2 lugares. El hemisferio derecho, pero ahorita me confundía con lo del lobo. Sería que el frontal. Tendría que mandarla inicialmente al temporal para interpretar la información y luego tendría que mandarla al parietal para que él se pueda ubicar espacialmente para dónde me tiene que llevar. ¿Listo? Entonces, esa medioactividad, lo digo jocosamente, es lo que hace el tálamo, ¿sí? En el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando ya el tálamo manda la información donde tiene que mandarla, que llegue adecuadamente, ahí se empieza a procesar la información. Y ya el cerebro cuenta con una impresión sensorial general de lo que se le está enviando. Entonces, luego de esto, el cerebro hace algo que se llama evaluación emocional. Y esa evaluación emocional la realiza en unas áreas que se llaman áreas subcorticales del cerebro para que se pueda analizar la información y se pueda determinar si ese estímulo es o no es importante para nosotros. Es decir, que en estos momentos ustedes me están escuchando. Esa información ingresa a través del sentido de la audición, el tálamo se encarga de mandarlo al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, el cerebro como tal hace una impresión sensorial general para entender que es una información auditiva. Luego nuestras áreas subcorticales hacen una evaluación emocional y me dicen, eso que te están diciendo no es importante, no le sigas prestando atención. O eso que te están diciendo, si es importante, síguele prestando atención. Por eso es que cuando pasa el chico o la chica que te gusta, tu sentido de la vista capta la información, el tálamo recibe esa información, la manda al lóbulo occipital, el cerebro hace una impresión sensorial general de la información y se da cuenta que es una información visual. Tú haces una evaluación emocional de la información que estás observando. Para ti es muy importante el estímulo, es muy relevante el estímulo y le sigues prestando atención. ¿Sí? Ahora bien, posteriormente a esto, la información que ya depuramos, que ya filtramos, con la que quedamos, que obviamente para nosotros es importante, se envía a una estructura cerebral que se llama hipocampo. Ya hemos hablado anteriormente del hipocampo. ¿Sí? El hipocampo es una estructura cerebral que está en el lóbulo temporal medial que se encarga de almacenar información y posteriormente nos permite recordar esa información.
Entonces, en el hipocampo nosotros evaluamos, nosotros organizamos la información y la mantenemos durante un tiempo para determinar si esa información es muy importante y tenga que guardarse por muchos años. Y listo. Entonces, para que exista un aprendizaje, tiene que ocurrir un cambio en el interior de cualquier cerebro. Es decir, tienen que haber nuevas sinapsis como resultado de la experiencia que está dejando ese nuevo proceso. ¿Y qué es la sinapsis? La conexión neuronal, la conexión neurona-neurona para que se genere un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese proceso sináptico obviamente se puede fortalecer, se puede debilitar. ¿Cómo se fortalece? En el momento que tú sigues practicando esa información o en el hecho de que tú sigas recordando esa información. ¿Cómo se debilita? Si no le sigues prestando atención a esa información o si no le sigues dando importancia a esa información. Si la información definitivamente deja de ser importante para ti, entonces a nivel cerebral se hacen una reprogramación de nuevas neuronas y se eliminan aquellas que no se utilizan, ¿sí? Y se va eliminando la información. Pero hay casos más extremos. Por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel cerebral, te caíste de la moto, hubo un traumatismo craneoencefálico o hubo un accidente cerebrovascular. Entonces, hay personas que esas afecciones a nivel cerebral destruyen muchos procesos a nivel sináptico y eso involucra que se pierda cierta información que ya estaba almacenada y como no hay proceso sináptico, no puedes recordar esa información. Mismo caso, por ejemplo, del Alzheimer, que es uno de los principales trastornos de la memoria, donde el individuo progresivamente, por eso es una enfermedad, un trastorno neurodegenerativo, es decir, si no se hace una respectiva estimulación, la información igual se va a seguir perdiendo, pero si no se hace una importante rehabilitación cognitiva del proceso de atención y memoria, esa información se va a perder mucho más rápido. Entonces, se le trabaja mucho con nuevas conexiones de información para ir supliendo información que se pueda ir perdiendo o la forma en la que pueda asociar otros tipos de información. ¿Sí? Pero ya eso es mucho más clínico en la parte de estimulación cognitiva, en la parte de psicología, pues que no repercute en su ejercicio como docente. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento. Profe, y lo de la memoria a largo plazo y corto plazo también se fija acá en el hipocampus. El hipocampo regula todo lo que tiene que ver con memoria a largo plazo. Todo lo que tiene que ver con memoria a corto plazo lo hacemos en esta parte de aquí que se llama prefrontal. Gracias. ¿Listo? Bueno, hablemos un poco sobre los procesos cognitivos que obviamente son importantes y están inmersos dentro del proceso de la educación. Y uno de ellos es la percepción. Cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando pues básicamente del significado que tú le estás dando a los estímulos del entorno que son captados a través de los sentidos. Es decir, que sin sensación no hay percepción. ¿Qué es la sensación? La capacidad que tienes de utilizar tus sentidos para captar una información. Cuando tú captas una información visual, olfativa, gustativa, táctil y auditiva, el hecho de que tú estés mirándome se lo debes tanto a los ojos, que sería la información de la sensación,
porque es netamente fisiológico, como a la percepción, que es la interpretación de esa información que previamente mandó el sentido visual al lóbulo occipital para que esa información sea interpretada. ¿Sí? Entonces, para que cualquier estímulo pueda ser percibido, ese estímulo tiene que permanecer en distintos registros sensoriales y tiene que irse comparando con esa información que ya previamente fue almacenada en la memoria a largo plazo para determinar qué parte de esta información se puede quedar, qué parte de esta información hay que irla desechando. De ahí la importancia y entender cómo la sensación se convierte en un concepto completamente indisoluble de la percepción. Porque es que sensación y percepción se pueden separar desde la característica fisiológica, porque los ojos son los que tú utilizas para ver, pero el lóbulo occipital es lo que utilizas para interpretar. Es decir, que desde lo fisiológico vamos a encontrar una diferencia entre la sensación y la percepción, porque como les mencioné, la sensación se refiere al hecho de poder captar unas impresiones de nuestro entorno, de nuestro contexto, que inmediatamente se llevan a cabo en la parte de la percepción. Y la percepción, en palabras castas, es la interpretación de esa información que nos han mandado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la percepción vendría siendo un proceso o un fenómeno completamente subjetivo, un fenómeno parcial de la realidad, porque básicamente depende del individuo que esté interpretando la información, de sus conocimientos, de sus necesidades, de sus intereses, de los motivos que tenga. Yo puedo mencionar la palabra pizza en estos momentos y muchos dirán deliciosa, otros dirán desagradable. Y estoy hablando del concepto pizza, que es el mismo concepto para todos, pero en el momento de una interpretación tiene una característica subjetiva en ti y cada quien la interpreta de forma distinta. Entonces, por eso es muy importante la percepción dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque en el momento en el que tú entiendes que tu estudiante interpreta la información completamente distinta el uno del otro, ahí es cuando tú empiezas a entender que hay unos temas que a algunos les puede gustar y hay otros temas que a otros no les pueden gustar. Pero es por la característica subjetiva de la interpretación de la información. Por ende, la preparación de lo que yo estoy haciendo tiene que ir en pro de motivar y de innovar. Porque en ese instante que tú empiezas a innovar y empiezas a generar la construcción de nuevos conocimientos, vas generando en tus estudiantes unas creencias individuales, vas generando unas creencias colectivas frente a lo que tú estás haciendo dentro del proceso para motivar, para innovar, para cambiar y para que todos ellos puedan tener una interpretación adecuada del ejercicio docente frente a las temáticas que estás intentando impartir. ¿Listo? La atención podemos definirla como un proceso que es responsable de que tú establezcas unas prioridades, de que tú puedas decir, a esto le voy a prestar atención ahora, a esto no le voy a prestar atención ahora. Sí, cuando hablamos de atención, estamos hablando de algo que pertenece
al sistema nervioso, que nos permite dirigir las acciones de nuestro cuerpo y focalizar selectivamente un determinado estímulo. Tú filtras una información gracias a la atención y también desechas los estímulos que sean completamente irrelevantes para ti o la información que no es deseada para ti. Todo proceso atencional siempre exige un esfuerzo neurocognitivo que está anterior de la percepción, anterior de la memoria y anterior de la conducta. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros no tengamos este proceso cognitivo tan importante. Toda la información pasaría, toda la información fuera importante. O sea, gracias a la atención, tú filtras una información. Tú dices, oye, esto es importante, esto no. Filtro y me quedo con esto y desecho esto. Y así nos las pasamos diariamente. Cuando tú sales a la calle, tú estás siendo bombardeado por millones de estímulos. Estímulos visuales, estímulos olfativos, estímulos gustativos, estímulos táctiles, estímulos auditivos. Todos estos estímulos te bombardean. Pero te das cuenta de que a pesar de que hay muchos estímulos en la calle, tu atención focaliza uno. Es decir, filtró y dijo, me quedo con esto y desecho todo esto. Entonces, de ahí nacen aspectos tan importantes en el proceso atencional como lo es la parte de activar la atención, de poder seleccionar un estímulo y de poder filtrar la información que es importante para nosotros. Y obviamente todo esto para poder contribuir al proceso de memoria, para que esa información que inicialmente fue atendida pueda recordarse posteriormente. Entonces, hay autores, pues yo no me quedo mucho con esa teoría, pero a veces funciona. Hay autores que dicen que para conocer el tiempo de atención de determinadas personas, tienes que tomar su edad y agregarle 2 minutos. Por ejemplo, si tienes en tu clase un estudiante de 15 años, según esta teoría, tendrías que sumarle 2 y determinar que ese estudiante tiene un periodo atencional de 17 minutos. Esto lo hicieron a través de distintas verificaciones cognitivas que permitieron no un rango tan exacto de edades, pero sí en determinados participantes regulación de atención a través de esos campos cortos. Otros dicen que no se les agregue 2, sino 5 puntos adicionales, es decir, que la edad más 5 vendría siendo el periodo atencional que tiene esa persona. Prueben en ustedes a ver si la teoría funciona. Si tú tienes, por ejemplo, X edad, súmale 2, en este caso, súmale 5, y mira a ver si en realidad tu periodo atencional cambia cada tantos minutos. Cuando hablo de cambia es que ya en ese tiempo te fatigas de prestarle atención al mismo estímulo, te aburres y te colocas a hacer otra actividad. A eso le llamamos los periodos atencionales. ¿Listo? Entonces la atención es fundamental fortalecerla en nuestros estudiantes. Hay que colocarle muchas actividades en las que ellos tengan que hacer lectura crítica, en las que ellos tengan que visualizar estímulos para interpretar información. Una actividad tan sencilla como el hecho de una sopa de letras, de unos conceptos o de un crucigrama, fortalece la atención. Esas actividades tan básicas y tan cotidianas que hacemos diariamente, donde estamos atendiendo estímulos, las podemos colocar. Lo que hay que hacer es buscar la creatividad
para poder adaptarlas metodológicamente y pedagógicamente al proceso y fortalecer la atención de nuestros estudiantes. ¿Cómo también fortalecemos la atención de nuestros estudiantes? Cuando tú llegas con estrategias innovadoras. Cuando tú llegas al salón de clases y ellos se dan cuenta de que llegaste, por ejemplo, con unos dados, todos ellos inmediatamente mandan tu atención para los dados. En ese momento tú estás captando la atención de todos, porque es algo nuevo, es algo que está generando una expectativa. Y en atención, lo que genera expectativa capta mayor la atención. ¿Sí? Entonces, eso conlleva que tú puedas ir fortaleciendo a través de estrategias innovadoras la atención de tus estudiantes. Hay otro proceso cognitivo que es la memoria, que también es muy importante, ya lo hemos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de esa capacidad que tenemos a nivel cognitivo de que se pueda registrar una información, de que se pueda almacenar una información, de que se pueda codificar y que podamos evocar esa información. Muchos cuando les hablan de memoria, lo primero que les viene a la mente es el hecho de recordar. Pero entendamos que la memoria no es solo evocar. La memoria no es solo recordar. La memoria también es registrar esa información. La memoria también es almacenar esa información para que posteriormente pueda ser evocada. Y así como les mencioné anteriormente, cuando yo hablo de aprendizaje y memoria, son dos procesos cognitivos que estrechamente están ligados y que de una u otra manera originan unos cambios en la conducta y en lo que está aprendiendo cualquier estudiante. Ya pues anteriormente habíamos mencionado lo que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es un sistema que nosotros tenemos para poder almacenar información, por ejemplo, de 1 a 7 dígitos, un número de celular o una información durante un corto tiempo. O sea, es la memoria muy frágil, es una memoria muy transitoria y que fácilmente se va desvaneciendo y que es muy vulnerable a cualquier tipo de interferencias que nos puedan ocurrir. Cuando yo hablo de interferencias, la interferencia es un proceso que inhabilita el poder recordar una información. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando vas al cajero, hay algunos cajeros que te dicen cambie su contraseña? Tú llegas y cambias tu contraseña en el momento. Tú tienes 1111 y colocas 2222. Sacas la tarjeta, vuelve y metes la tarjeta. Se supone que cambiaste el 1111 por el 2222. Pero cuando metes la tarjeta, te pide la contraseña y tú sabiendo que la cambiaste, colocas 1111 y dices, la verdad que no es 1111, sino que es 2222. Ahí se produjo una interferencia. La información anterior, que es el 1111, interfirió para que no pudieras dar la respuesta correcta. A eso le llamamos nosotros interferencias y la memoria a corto plazo es muy vulnerable a ese tipo de interferencias. Por eso es que el hecho de repetir la experiencia y repetir la información va a ir provocando unos cambios a nivel neural que producen cambios estructurales en la sinapsis, es decir, en la conexión neurona a neurona,
para que esa información pueda ser almacenada en la memoria a largo plazo. Es decir, que si yo esa información del 1111, perdón, del 2222, la paso recordando 2222 y la recuerdo durante varias horas e incluso durante varios días, perdón, esa información va a quedar almacenada en la memoria a largo plazo. Y ahora bien, la memoria a largo plazo sirve para almacenar una gran cantidad de información durante un tiempo completamente indefinido. Aquí sí estamos hablando de una memoria estable, de una memoria duradera, de una memoria que es muy poco vulnerable a las interferencias, pero que sí puede ser vulnerable a determinadas interferencias. De hecho, la parte de aprender siempre es un intento de almacenar información en nuestro sistema de memoria a largo plazo, porque es que tú no estudias para que la información se quede en la memoria a corto plazo y luego desaparezca. Tú estudias, tú aprendes algo con la finalidad de que esa información permanezca por mucho tiempo en tu memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ya hemos mencionado esa importancia que tiene la memoria y cómo está estrechamente relacionada al aprendizaje y cómo cuando estos dos procesos se interconectan, logran que el individuo se pueda adaptar a nuevas situaciones ambientales, a nuevas situaciones a nivel social, por lo que el aprendizaje va a ir produciendo cambios en el sistema nervioso central, cambios que pueden ser duraderos, cambios que otorgan un sentido a la continuidad de la información. Por eso es muy importante también fortalecer actividades que permitan la estimulación de la memoria. Por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una actividad por medio de la cual tú estás obligando al estudiante a que recuerde una determinada información. Tú, por ejemplo, puedes trabajar con tus estudiantes el hecho de que cada vez que vayamos a iniciar una clase, les pidas recordar 7 dígitos y se las colocas de forma general para todos. Les colocas 2, 5, 7, 9, 1, 3, 8. Y luego le pides a esos estudiantes que te recuerden la información. Ese ejercicio que no te lleva más de 1 minuto o 2 minutos trabajándolo para todos, es una actividad que le permite a ellos mejorar la memoria, ¿sí? Donde le pidas, por ejemplo, que te recuerden una serie de palabras que empiecen por A. También son actividades sumamente sencillas que van a ir fortaleciendo la memoria en tus estudiantes. Y bueno, cada vez que nosotros vamos aprendiendo y vamos memorizando mejor una información, más rápidamente se va generando procesos de aprendizaje que van a permitir una característica activa en cada uno de nuestros estudiantes y que ese estudiante pueda relacionar sistemáticamente la información que fue aprendida con la información que ya fue almacenada. Por eso es que miren que ustedes hace muchos años quizás te dijeron, oye, tú naciste por una cigüeña. Pero también posteriormente te dijeron el proceso biológico del nacimiento de los niños. Y esas dos informaciones están en tu memoria. Pero tu memoria se encargó de definir con cuál información se iba a quedar. La otra no ha sido desechada, la otra aún está. Pero tu memoria sabe que cuando te pregunten por ese proceso, cuál es la respuesta que tienes que dar. Y eso ocurre con la información que damos todos los días, ¿sí? Hay información que hemos analizado y hay información que ya está. Nuestra memoria se encarga de decir con qué información se puede quedar y con esa información trabaja.
¿Listo? A nivel de funciones ejecutivas, cuando hablamos de funciones ejecutivas, son un conjunto de actividades a nivel cognitivo o un conjunto de actividades que son mentales, pero que tienen como un orden superior. O sea, es mucho más importante que la atención, es mucho más importante que la memoria. Ya aquí, por ejemplo, el individuo, la persona, el ser humano, tiene que empezar a desplegar el hecho de la planificación, que ya lo habíamos hablado anteriormente, el hecho de que pueda generar unas metas frente a un proceso. Gracias a las funciones ejecutivas, tú puedes resolver situaciones complejas que se te puedan presentar en un determinado problema o situaciones que sean completamente novedosas de un determinado proceso. Entonces, toda la consecución que tienen las funciones ejecutivas van a implicar que la persona tenga una conducta completamente organizada y tenga que tomar unas decisiones, ¿sí? Es decir, que este proceso tiene una naturaleza consciente, tiene una finalidad y es la conducta propositiva que tú vas a tener para poder solucionar determinadas problemáticas que se te puedan presentar. Miren, por ejemplo, que situaciones tan sencillas como solucionar un problema de un caso real de tu asignatura está fortaleciendo en tus estudiantes las funciones ejecutivas. Y hoy en día, en la educación, y como hablábamos anteriormente, en la educación por competencias, se está involucrando más al estudiante en el hecho de que tenga que analizar situaciones problemáticas. El hecho de que a través de su pensamiento tenga que buscar unos conocimientos que permitan solucionar ese problema. Entonces, estas situaciones o esta parte de las funciones ejecutivas se pueden ir fortaleciendo además de estos prácticos que les mencioné, también a través de actividades como proyectos. La parte de los proyectos de aula, que se los mencionaba en la sesión anterior de evaluación por competencias, también es muy importante para fortalecer la parte de las funciones ejecutivas. A través de estos proyectos, tú logras que el estudiante investigue sobre una problemática de la realidad. Tú logras que el estudiante pueda generar unas ideas frente a lo que ocurre en una pregunta problema o en el problema que está investigando o sobre lo que está indagando. El ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, también es una estrategia pedagógica que se utiliza mucho en la educación superior porque a través de él se sitúa al estudiante en el hecho de que aprenda a través de la mediación del aprendizaje problemático. Es decir, hay una serie de problemas, hay una serie de situaciones que se generan dentro de un contexto que tienen que ver con tu asignatura. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Cómo aplicas tu conocimiento a esas determinadas problemáticas? El hecho de que tú le coloques a tu estudiante que haga inferencias sobre textos también es una actividad que va a fortalecer mucho la parte de las funciones ejecutivas, el hecho de la resolución de problemas, la parte de la lectura crítica, juegos mentales. Miren que el sudoku, los crucigramas, el ajedrez, los triángulos mágicos son estrategias que aparecen en los periódicos o que vemos las personas juegan
pero que lo hacen simplemente para divertirse o para pasar el tiempo. No saben que la continuidad de estos procesos lo que están fortaleciendo son sus funciones ejecutivas. Un proceso cognitivo superior que en todos nosotros debería estar bastante estimulados. El hecho de los debates son una estrategia muy importante para fortalecer la parte de las funciones ejecutivas, ¿sí? Buscar estrategias metacognitivas que permitan discriminar la información, que le permitan a ese estudiante tomar una decisión, que le permitan juzgar, que le permita planear, que le permita establecer unas metas dentro de un proceso. Todo esto va a permitir que de una u otra manera pueda ir alcanzando unas potencialidades en la parte de las funciones ejecutivas. ¿Listo? Bueno, para ir finalizando, para que nos pueda alcanzar un poco el tiempo y poder realizar las actividades, vamos a hablar sobre la gimnasia cerebral. No sé si ya anteriormente ustedes han escuchado este concepto, lo han aplicado, alguno de ustedes lo distingue, alguno de ustedes lo conoce. Neuroeducación, como tal término, como tal concepto, arranca. No escucho. Nada. Está como perdida la comunicación. ¿Por qué? Les preguntaba si alguien ha escuchado acerca del concepto de gimnasia cerebral. Listo. Bueno, parece... Listo. Bueno, vamos a hablar someramente sobre la parte de la gimnasia cerebral para poder iniciar nuestros ejercicios. Cuando nosotros hablamos de gimnasia cerebral, que también lo podemos encontrar como brain gym, estamos hablando de un grupo de ejercicios mentales y que al mismo tiempo son corporales, que son muy sencillos. El objetivo primordial es mejorar los diferentes procesos cognitivos que tienen nuestros estudiantes. Esa gimnasia cerebral está basada en el principio que afirma que no hay aprendizaje sin movimiento, es decir, una característica kinestésica del aprendizaje. Porque a través de esta característica se desarrollan muchas más redes, se desarrollan muchas más conexiones neuronales y se logra que el estudiante se pueda motivar. Porque como son actividades bastante divertidas y sumamente sencillas, al estudiante le gusta. El estudiante se siente cómodo dentro del proceso. Es decir, que cada vez que nosotros aplicamos esas estrategias o esos ejercicios o esas herramientas, estamos haciendo una renovación de los procesos, reforzando lo que es la memoria, estamos reforzando lo que es la parte de la atención, estamos generando el desarrollo de un programa que vaya orientado en la importancia del aprendizaje de nuestros estudiantes y se puedan desarrollar los procesos cognitivos. Partiendo de la neuroeducación,
a medida que tú haces una actividad relacionada con la parte de la gimnasia cerebral, vas a ir construyendo poco a poco nuevas conexiones a nivel neuronal. Es decir, que hay unos procesos a nivel sináptico. Recordemos que cuando se activan las neuronas, por el hecho de que estemos generando un nuevo aprendizaje, se va incrementando la velocidad en una transmisión de los conocimientos. Es decir, a nivel cerebral hay una transmisión de unos impulsos nerviosos, que es lo que se va transformando en aprendizaje. Miren que cuando tú hablas de gimnasia física, tú lo haces pues básicamente porque quieres estar bien, porque quieres verte bien o porque quieres tener un buen estado de salud, quieres proteger a tu cuerpo. Lo mismo haces con la gimnasia cerebral. Cuando tú realizas gimnasia cerebral, por ejemplo, estás protegiendo y al mismo tiempo estás estás asistiendo a una regeneración de esos nervios que de una u otra forma han sido dañados por alguna lesión, por algún tipo de accidente o algo por el estilo. Y logras que esos estudiantes tengan una mayor velocidad de procesamiento. Y esto lo puede aplicar todo el mundo, lo pueden aplicar niños, lo pueden aplicar adolescentes, lo pueden aplicar adultos. O sea, son actividades, como les digo, muy sencillas, pero muy divertidas, que se recomiendan que se hagan al inicio de la clase. Que puedes pedirle a un estudiante que las inicie o la puedes iniciar tú, por eso no hay ningún problema. Lo importante es que se hagan. Lo importante también es que busques atención. Es importante que definas qué vas a trabajar en tu clase para poder determinar qué actividad vas a aplicar. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir unos ejercicios. Estos ejercicios, pues, los vamos a hacer desde allá. Para eso, la importancia de poder activar la cámara para verlos haciendo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿quién desea iniciar? Ya voy a compartirles la actividad y bueno, no sé quién de los que está aquí quisiera iniciar. No sé si el señor Luis está por ahí que quiera romper el hielo. Aquí estoy, profe. Estoy firme como... Listo, iniciamos con usted para que los demás compañeros se motiven. Hágale. Listo, esta primera actividad se llama botones cerebrales. ¿Listo? Listo. Vamos a compartir. Esto es lo que usted tiene que hacer. Pasos, piernas moderadamente abiertas. Tiene que hacerlo de pie. Piernas moderadamente abiertas. Los demás, si pueden activar cámara y lo están haciendo, maravilloso. Como les digo, son actividades sencillas y son actividades muy chéveres. Piernas moderadamente abiertas. La mano izquierda sobre el ombligo presionándolo. Los dedos índice y pulgar de la mano derecha
presionan las arterias carótidas, que son las arterias que van del corazón hacia el cerebro. ¿Sí? Estas arterias están en el cuello. ¿Listo? Donde se está colocando la mano Tatiana. Muy bien. Coloca los dedos restantes entre la primera y segunda costilla al corazón. Y por último, la lengua apoyada completamente en el paladar. Ese ejercicio lo pueden hacer por 1 minuto. Pero obviamente para no gastar mucho tiempo, lo vamos a dejar hasta ahí. Con este pequeño intento, ¿cómo se sintieron? Este es un pequeño intento, debería demorar más de 1 minuto la actividad, pero ¿cómo se sintieron? Pues tranquila, me perdí en las costillas al corazón, no las encontré, no supe cuáles eran. Okay. Pero un poquito como nerviosa para encontrar exactamente los puntos que se estaban pidiendo. Perfecto. Señor Luis, ¿cómo se sintió? Profe, yo no sé, desde siempre estoy como conectado, está conectado como mi ombligo. No lo escucho. Hola, ¿me escucha? Es que el tema mío es que desde siempre tengo como conectado el ombligo con los riñones y siempre que me presiona Bueno, el ombligo. ahí aparece en el 5.º punto. Usa música. Listo. Sí, señor. Dale, profe, dale. Usa música barroca para aprender mejor. Les voy a hablar un poco sobre esto. Los estudios en neuroeducación han utilizado mucho la música para poder fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. La música barroca es una música que tú puedes encontrar en, por ejemplo, las sinfonías de Mozart y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Son músicas que tienen 60 golpes. Cuando ustedes la escuchan, van a escuchar 60 golpes, que son 60 tiempos. Eso hace que tu aceleración cardíaca también trabaje con 60 tiempos y eso acelera mucho más tu proceso de aprendizaje. Normalmente, para las personas en el ámbito educativo de la primaria y del preescolar, más que todo en el preescolar, que conocen bastante sobre el tema, utilizan esta música de fondo cuando sus pequeñitos están haciendo actividades. Esto permite que se fortalezcan mucho más las conexiones a nivel neuronal y se permita que los estudiantes tengan una mayor recepción, captación y capacidad de aprendizaje de la información que se está trabajando en ese respectivo momento. Entonces, en ese momento en el que tú vayas a hacer alguna actividad y sientas que no estás muy concentrado o que no lo vas a hacer o que no no te sientas con muchas ganas de hacer algo en el momento, utiliza la música barroca. De pronto tú utilizas la música de Bad Bunny o algún Fari Ortiz o algún Rafael Orozco o alguna cancioncita vieja para colocar a hacer las actividades. Maravilloso.
pero empieza con la música barroca y te darás cuenta que vas a tener unos excelentes resultados cuando vayas a hacer tus informes, cuando vayas a iniciar la monografía bibliográfica que vamos a hacer en el diplomado, que vamos a socializar posteriormente. ¿Sí? Va a ser muy, muy interesante el trabajo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene esa actividad que ustedes acaban de hacer. Normaliza la presión sanguínea, despierta el cerebro, estabiliza una presión normal de sangre al cerebro, alerta al sistema vestibular, que es donde se encuentra el equilibrio, y aumenta la tensión cerebral. Es decir, que con esa actividad tan sencilla, tú estás logrando 5 beneficios. Imagínense iniciar con esta actividad con tus estudiantes antes de empezar la clase. Tienes 2 beneficios en el momento. Despiertas el cerebro de ellos y aumentas la tensión cerebral. Interesante antes de iniciar una clase, ¿cierto? Listo, tenemos tiempo para otra actividad. ¿Quién desea pasar? No todos activen cámara al mismo tiempo porque se bloquea Meet. Bueno, profe, yo. Listo. Bueno, vamos de nuevo con Tatiana. Vamos a colocarte otra aquí. Esta se llama gato cruzado. ¿Listo? Los movimientos del gateo cruzado deben efectuarse como en cámara lenta. En posición de firme, toca con el codo derecho, doblando tu brazo, la rodilla izquierda. En posición firme, toca con el codo derecho, doblando tu brazo, la rodilla izquierda. Miércoles, casi me caigo. Listo. Levantando y doblando tu pierna. ¿Listo? Que era lo que estabas haciendo. Y regresa a la postura inicial. Y con el codo izquierdo toca la rodilla derecha lentamente. Y regresas a la posición inicial. Esas actividades las hacemos durante 1 minuto. Sí, pero en este caso no lo vamos a hacer durante 1 minuto, que de pronto mañana tengas que comprar un dole. No soy tan sedentaria realmente. Listo, no se escuchó, aquí no se escuchó ningún traqueo de los huesos, pero no sé si allá. Todavía no. Listo. Tatiana, con esa actividad tan sencilla, mira lo que beneficiamos. Activas los hemisferios cerebrales y logras que ambos se activen y se comuniquen. Facilita el balance de la actividad nerviosa. Logras que se generen más redes nerviosas. Preparas el cerebro de tu estudiante para un mayor nivel de razonamiento. Es excelente para activar el funcionamiento mente-cuerpo antes de llevar a cabo actividades físicas como deporte o bailar. Una actividad tan sencillita como esa tiene todos estos beneficios. ¿Listo? Y vamos con la última, pero ya quisiera que fuera alguien diferente a Tatiana. Ahorita me activaron muchos cámaras. ¿Qué fue? Que ya se empillamaron. Creo que me activó Jennifer. Me activó, creo que Sara. Hoy a Karina no la he escuchado. A Lady, que me activó cámara en el otro diplomado, tampoco la he visto. ¿Quién se motiva para la última actividad para poder cerrar con la última práctica nuestra sesión de neuroeducación? Ninguno.
bueno, tocó entonces mostrar la actividad y decirles en qué consiste. ¿Listo? Esta se llama el espantado. Aquí colocamos las piernas moderadamente abiertas, si lo están haciendo desde su casa, las piernas moderadamente abiertas. Abrimos totalmente los dedos de las manos y los dedos de los pies hasta que empecemos a sentir un poquito de dolor. Se siente así un dolorcito bien sabroso. Sobre la punta de los pies, estira los brazos hacia arriba lo más que puedas. Al estar muy estirado, tomas aire y guárdalo durante 10 segundos, estirándote más y echando la cabeza hacia atrás. A los 10 segundos, expulsa el aire con un pequeño grito y afloja hasta abajo tus brazos y tu cuerpo, como si te dejaras caer. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene esta actividad? Las terminaciones nerviosas de las manos y los pies se abren, alertando al sistema nervioso. Permite que corra una nueva corriente eléctrica en el sistema nervioso. Prepara el organismo para una mejor respuesta del aprendizaje y ayuda mucho a manejar el estrés y a relajar todo el cuerpo. ¿Listo? Una actividad sumamente sencilla, son actividades que pueden encontrar en el momento que ustedes empiecen a indagar sobre la gimnasia cerebral. Se las recomiendo mucho, pero como les digo, revisando las actividades y tratando de definir qué quieres aplicar inicialmente en tu clase y qué quieres estimular. Si tú quieres despertar, por ejemplo, los procesos atencionales en tus estudiantes, hay unas actividades para eso. Si quieres reforzar que van a hacer alguna actividad de lógica o razonamiento, hay actividades para fortalecer estos procesos. Tienes que buscar qué tipo de actividad vas a aplicar para ver cuál te funciona más y a través de estas estrategias neuroeducativas darle una característica didáctica, una característica